Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy bien, Bueno, ya has podido entrar. Muy sí, bien, pues bienvenidos a este Instagram Live. Eh, Hoy contamos con la colaboración de Víctor Penades. Muchas gracias por venir, Víctor. gracias a ti por invitarme a colaborar. Mm, Víctor, si no lo conocéis, es facilitador de Barras Access Consciousness Sí, y hace talleres por toda España de esta técnica. ujú, Y bueno, hoy estará con nosotros para ayudarme y leer las preguntas que vayáis planteando, exacto. ¿vale? Y Muy bueno, y bien, también pues nada, varias sesiones también con Oliver y genial, fue genial, la verdad. Me clarificó bastante, me ayudó bastante. claro, con la técnica esta de traducción de la luz, claro que hay gente que no Exacto. lo conoce. Ujú. Mm. Vale, pues voy a explicar brevemente lo que es y cómo vamos a trabajar hoy. Pues traducción de la luz es una técnica de canalización y sirve básicamente canalizar información de los guías espirituales, con lo cual yo voy a hacer de canal. Vosotros podéis ir preguntando, podéis escribir preguntas en el chat. Siempre lo importante es que sean preguntas para aprender de lo que está pasando, no tanto a nivel predictivo, sino más a nivel de la experiencia que estáis viviendo, cómo poderle sacar el mayor partido posible. Bueno, gracias. Saludos a todos los que vais entrando, Fran, el tío del bar, más gente que estoy viendo que han entrado, a ver también. Y entonces el enfoque de las preguntas siempre es mejor desde el presente, ¿no? Para que es muy importante la intención con la que hacéis las preguntas. Podéis preguntar cuando quedan cosas pendientes que no sabéis o queréis saber más información, porque con esta técnica los guías no dan mucha información a no ser que la persona pregunte. Cuanto más em, preguntéis o más profundidad, más información se saca, ¿no? Bueno, tú también lo has experimentado así, ¿no, Víctor? Sí, sí, había que concretar Con la bastante. experiencia. Recuerdo que cuando empezaba a hablar como a desviarme del tema, ya enseguida me decían, ¿cuál es la pregunta? Mm. Y también si son cosas del futuro, a veces pues se va un poco, ¿no? Si es en plan, ¿y qué me va a pasar dentro de 2 meses? Porque como es más el enfoque actual, lo interesante es más, no tanto 2 meses, porque eso a veces lo interesante es ahora. Y los guías, si en tu aprendizaje tienes que aprender cierta experiencia ahora, ahí es el enfoque más importante. También podéis preguntar a otras personas también respecto a la situación o relación que tenéis con alguien, cómo os sentís o para que os dé más claridad del momento presente. Vale, pues yo creo que está claro, ¿no? O cómo hacer las preguntas es básicamente la información yo creo que ya está. Ujú. Vale, pues yo ahora lo que voy a hacer es, yo me voy a conectar, voy a tardar casi un minuto para conectarme y luego estaré con los ojos cerrados y Víctor leerá las preguntas. Gracias por ayudarme, Víctor. Gracias. Y, y nada, seguiré respondiendo y podéis preguntar más. Después de la respuesta se pueden hacer más preguntas sobre el mismo tema, profundizando más, o sea que no únicamente se puede quedar en una respuesta. Vale, Muy bien, pues nada, voy a conectarme y ahora empezamos con yo ya diré que ya podéis empezar a hacer las preguntas. vale. Muy bien, pues ya podéis empezar a hacer las preguntas. Podéis preguntar lo que queráis
quienes estéis viendo en directo, a los guías, a los seres de luz. Vale. Juan de Toro dice, tengo una tendencia a la frustración en diferentes ámbitos de mi vida. ¿Cómo puedo mejorar este tema? A ver, lo que te ocurre, Juan, con la cuestión de la frustración es que te das cuenta, sobre todo, cuando ya has llegado a un punto extremo, pero te cuesta mucho darte cuenta los pasos previos. Entonces, en tu caso, lo más interesante sería que empezaras a tomar conciencia de un paso previo a ese malestar tan general. Es como pasas por alto muchos puntos anteriores a ese malestar fuerte. Eres muy tolerante con pequeñas concesiones, con pequeñas situaciones en las que sabes que vas a sentirte mal o empiezas a una inercia que no te hace bien. Y básicamente hay mucha tendencia a querer entrar en esas dinámicas porque sientes que no te ves a ti mismo como con la capacidad de disfrutar. Para ti el disfrute es algo como que te viene grande. Entonces sí que sería importante que pusieras mucha atención a cuando hay una tendencia en ti a desconectarte del disfrute para entrar en esa dinámica. Pero claro, esto es más importante que lo veas en contextos concretos y porque así de forma general puedes entenderlo ya intelectualmente, pero te cuesta romper la inercia, te cuesta poner atención a esos contextos en los que ya se genera y se despierta esa inercia automática a caer, ¿no? En esa inercia de buscar la frustración. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Para los que vayan entrando nuevos, os recordamos que podéis hacer cualquier pregunta, cuanto más concreta mejor, para que pues, los guías espirituales, los seres de luz, con los que está a través de los cuales está canalizando Oliver, nos comuniquen cosas. Pregunta Manuel Villar. ¿Cuál es la mejor manera de pedir ayuda a los seres de luz? Más que mejor, diríamos que de qué mejor manera puedo yo escuchar a los seres de luz. Entonces, la mejor manera es siempre a través de la emoción, porque muchas veces la comunicación emocional está indicando aquello que va a ser el mejor camino para ti, el espacio, la persona, el escenario que va a llevarte un aprendizaje o que va a haber una cierta evolución. Entonces, en cuanto tú sepas distinguir esa motivación, va a ser la mejor manera en la que tú puedas comunicarte con ellos. Luego, evidentemente, pueden aparecer de otra manera a través de mensajes canalizados, de un post que leas, palabras que te esté diciendo una persona. Ahí a veces no es tan sencillo, pero en cuanto hagas como o te dejes sentir, sientas el mensaje y sientas como esa corazonada o esa emoción, esa motivación, ahí es cuando ellos están comunicando. Normalmente utilizan tanto las emociones como muchas otras herramientas, como personas o entornos o medios de comunicación en el sentido de publicaciones. Cualquier cosa puede ser aprovechada por ellos. Pero como he comentado, la mejor pregunta es cómo yo puedo afinar, cómo yo puedo abrirme a escuchar esos mensajes. Entonces la conexión emocional y aquello que te vaya llevando hacia a ese entusiasmo o hacia ese reconocimiento interno, resonancia emocional va a ser la mejor manera. Muy bien. Juan de Toro, otra vez pregunta, ¿me pueden ayudar a ver en qué aspectos específicos debo poner atención?
A ver, por un lado, la cuestión de las rutinas, del orden diario, eso es algo que sí que podías atención y que podría ayudarte. Es decir, ¿cómo estructuro mi día? ¿Cómo puedo tener una pequeña estructura que me ayude a organizarme, a tener un cierto orden? Porque la falta de estructura tuya diaria, eso puede crearte o facilitar ese desorden y esa frustración. Entonces, ese sería uno de los aspectos en los cuales tú podías poner atención. También el cuidado del cuerpo también sería interesante en tu caso, tanto la alimentación como el ejercicio, porque hay como una cierta desconexión del plano más material, más físico, y ahí es donde también te quedas un poco perdido más en el ámbito mental. Entonces, poniendo atención, la estructura diaria, la alimentación, el ejercicio, eso ayuda a concretar, ayuda a materializar y ayuda también a avanzar, en el sentido de que te ayuda a poner acción, a materializar. Y eso ya ayudaría a que tú salieras de esa inercia a quedarte anclado más en el ámbito mental y consecuentemente también a quedarte un poco alimentando esa frustración. Vale. Elisa Pazos pregunta, dice, buenas tardes, estoy intentando enfocar mi actividad profesional hacia la psicoterapia, pero pese a haberme formado, no me veo preparada y no termino de encontrar la manera de dar el paso. ¿Y cuál es la pregunta? Elisa, ¿cuál sería la pregunta concreta? Elisa. La pregunta sería, ¿qué obstáculo hay que me lo impide? Que me impide Por un, nada. por un lado está el aspecto perfeccionista en el sentido de que para hacerlo hay que hacerlo muy bien. Y también al otro lado está el aspecto de que no necesariamente en tu caso hay varios caminos, o sea, no hay únicamente un camino, hay varios caminos y el trabajo actual es una función que tú puedes seguir realizando y que no necesariamente necesites enfocarte en la psicoterapia. Entonces, en tu caso es más porque no está bien definido el, el- el propósito o tener que ser esa función, porque en el fondo esa función puedes estar realizándola también de otras maneras. Entonces diríamos que en tu caso no está muy enfocado ese cambio o ese propósito laboral y también sumado a esa parte añadida de si no se hace de forma muy profesional, que es en este caso sería una forma de boicotear ese posible cambio, no se puede hacer. Entonces, en tu caso sería que valoraras también si realmente sí que quieres hacer o enfocarte en ese ámbito o de momento no. Más preguntas por aquí. Recordemos que estamos preguntando a los guías, a los seres. Esta técnica se llama traducción de la luz y es canalización de información a través de los guías espirituales. Juan de Toro pregunta otra vez, ¿hacia dónde me debo enfocar en el plano laboral? En el plano laboral, en tu caso, sí que se podría enfocar desde la relación, desde el enfoque de relacionarse con las personas, desde algo de disfrute, desde algo dinámico, algo, no diríamos que fuera algo que no fuera valorable, pero que es algo, una función de actividades lúdicas. Sería enfocarlo un poco en ese aspecto, en el que sobre todo enfocado en tu caso
en esa actividad por esa necesidad o esa manera que tú podrías desarrollarte, que te iría muy bien de divertirte. Entonces, es importante que tú primero reconozcas alguna actividad con la que tú disfrutes, pero sobre todo te hace falta, en primer lugar, aprender a romper esa barrera interna a la hora de relacionarte, porque en cuanto tú aprendas a relacionarte desde otro punto, vas a poder disfrutar y reconocer una actividad que puedas compartir con otras personas y pasártelo bien. Entonces, una actividad lúdica con personas sería el perfil de tu posible actividad laboral. Muy bien. Es que como han, no puedo leer todo. Bueno, pregunta Manuel Villar. Es que la pregunta anterior no la puedo ver porque van pasando hacia arriba y no sé cómo. Vale, dice Manuel Villar. Lo estoy pasando muy mal con mi enfermedad. ¿Qué puedo hacer para solucionar esta situación? Hay una parte tuya que no es consciente de cómo estás utilizando esa enfermedad, cómo hay una parte de no querer soltar em, muchos paradigmas, muchos enfoques, muchas ideas, muchas creencias. Hay una parte interna que aún se resiste a rendirse. Entonces, en tu caso, si tomas conciencia de cómo aún no estás aceptado en la enfermedad como qué mensaje me está trayendo, como ese aprendizaje, como ese posible punto de inflexión, pero al cual todavía no has llegado, no has tomado conciencia. Entonces, en este caso, sería cómo yo aún me estoy enemistando con la enfermedad, en lugar de reconocerla como algo que ha llegado a mi vida para aprender de ella. Entonces, ese enfoque es el enfoque que podías adoptar ahora para empezar a dar un pequeño cambio. Pero mientras estés como desde la no aceptación y desde el fustigarte con la enfermedad, ahí va a ser cuando las cosas todavía no van a poder cambiar. Pero confía en que cuando puedas llegar a ese punto de enfocarlo de otra manera, es cuando tú podrás empezar a darte cuenta de cómo esta situación tiene un sentido. Muy bien. La pregunta que había puesto antes Giovanna Ortega, si la puedes volver a poner, por favor. Escribir. Bueno, pregunta Elsie RM. Pongo mucho esfuerzo y dedicación en entrar en una empresa, pero nunca lo consigo. ¿Cuál es el obstáculo que me impide conseguirlo? Mm, Básicamente, este cambio o este propósito no es el momento todavía porque aún, aunque pienses que sí que quieres, hay una parte que le gustaría que fuera en otro escenario diferente, que en esta empresa aún no es el momento o como que puede ser que sea otra que esté mejor. Entonces, hay una parte de ti que prefiere inconscientemente algo distinto y aún te cuesta reconocer o darte cuenta de esa parte tuya. Entonces, es importante también el parar, el no entrar en esa inercia de ofuscarse, de querer sí o sí conseguirlo a toda costa, porque a veces tienes esa tendencia a entrar en esa dinámica y a no tener en consideración un poco un contexto más global, desde dónde lo estás haciendo, cómo te sientes, como a tener una perspectiva más amplia con la que puedas tener más factores que ahora mismo no estás teniendo en cuenta. En cuanto tú valores más el contexto general, tengas en cuenta otros factores, te das cuenta de que hay una parte de ti que realmente no termina de estar convencida.
Elisa Pazos pregunta, ¿qué significa que no tengo bien definido el propósito respecto a mi actividad profesional? ¿Que aún me quedan aspectos por resolver de mi trabajo actual? ¿Que no sé lo que quiero realmente? Me refiero con el propósito en el sentido de ese punto en el que se plantean o hay una actividad laboral presente y una posible actividad futura en la que todavía no tienes fijado el propósito de la psicoterapia, en la que parece una opción, pero no está tan claro, no está tan definido. No es como si dijéramos inconscientemente esa prioridad plena, sino que actualmente hay una cierta comodidad con el otro tipo de trabajo y con el cual te sientes bien y ahí sientes como que se está haciendo bien el trabajo. Entonces, también el sentido de que no necesariamente el otro trabajo es el mejor trabajo o va a ser algo que tengas que realizar sí o sí. En todo caso, se daría en otro momento en cuanto tuvieras ese objetivo mucho más claro. Ese sería un poco el resumen. Muy bien. Bueno, Joana ha vuelto a poner la pregunta. Una vez que he visto y entendido los mensajes de los maestros, ¿cómo puedo llegar a esa meta u objetivo si pareciera que nada me une o conduce a ella? ¿O simplemente si se da sin pensar en cómo? El objetivo se va a dar en cuanto tú vayas como recorriendo ese camino de forma natural. Una cosa es que lo hayas reconocido intelectualmente, otra cosa es que lo hayas integrado y lo hayas eh, reconocido emocionalmente y otra es que ya hayas recorrido todo el camino y hayas llegado. Con lo cual, en esta fase hay muchos aspectos, muchos procesos, muchos momentos. Se puede ver claramente un camino que sea beneficioso, pero quizá no sea el momento, necesites otro tipo de aprendizajes, necesites más pues salvar ciertas resistencias o tener ciertos conocimientos o habilidades desarrolladas. Se puede reconocer estar ya dando los pasos y ir en pos de ese objetivo y recorriéndolo, aún teniendo delante algunos obstáculos o distracciones, y luego está el otro escenario en el que ya sí que hay como ese reconocimiento y esa experiencia y esa vivencia de ese propósito o ese objetivo. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que es más complejo de lo que aparenta ser y en el camino hay muchos aspectos y factores que están influyendo y cada uno se encuentra en un punto u otro. Muy bien. Manuel Villar pregunta, me gustaría saber si estoy avanzando correctamente en mi camino espiritual. En primer lugar, no hay una forma, como diríamos, de avanzar o no avanzar correctamente, porque cada uno, como he comentado antes, se encuentra en un punto. Entonces, esta pregunta entendemos que desde vuestra perspectiva os lo planteéis, pero todo el mundo está avanzando y todo el mundo está realizándolo de la forma que puede y sabe. Entonces, partiendo de ahí, no hay una forma más o menos correcta. Lo que sí que es interesante plantearse es qué puedo aprender de lo que está ocurriendo ahora, Eh, cómo puedo enfocar esta situación o qué pasos puedo dar, qué puedo tener en cuenta en el contexto actual o respecto a esta situación para dar un paso más. Ese sería vuestro planteamiento más interesante, porque realmente es lo único que podéis hacer. Entonces, en términos globales, tu pregunta lo entendemos desde tu perspectiva, pero si haces una retrospectiva respecto a cómo era tu vida antes, tú mismo podrás darte cuenta de los avances, de qué punto estás, y realmente tampoco es de ayuda a plantearse hasta dónde puedo llegar, porque eso se va a dar de forma natural, no se va a poder cómo avanzar más o menos. Cada uno tiene un ritmo y lo importante al final es el paso siguiente que pueda dar. Muy bien.
Juan de Toro pregunta otra vez, tengo dudas sobre el sitio donde deberías vivir. ¿Qué tengo que tener en cuenta para dar el próximo paso? Mm, para ti va a ser muy importante el, en la cuestión de vivir la importancia de la conexión de aquellas personas que puedan ser importantes en tu vida. Entonces esa va a ser un poco la referencia para ti en tu próximo lugar de residencia, que posiblemente no sea inmediato. Entonces es importante que valores aquellas personas o aquellos lugares en los que tú crees que vas a poder compartir con ciertas personas con las que tengas mucho acercamiento. Eso va a ser lo más importante para ti. ¿Alguna pregunta más? Pues parece que no. ¿Tenemos un poco más o qué hacemos? Podemos esperar unos segundos y si no hay preguntas, Vale. podemos finalizar la sesión. Ok. Vuelvo a preguntar, Juan de Toro, ¿tienes algún otro mensaje para mí? En tu caso, Juan, sobre todo el aspecto del cuidado tuyo personal es importante, em, del cuidado del disfrutar y de empezar a, sobre todo, a valorar las cosas positivas que tienes en tu vida, porque ha habido una tendencia muy fuerte en ti a ver la vida desde la perspectiva de lo que no funcionaba, desde lo que faltaba, desde la carencia emocional, desde esa parte de que no es lo que yo tengo. Entonces es importante que ahora empieces a valorar más lo que tienes y a sentirlo y a vivirlo, ¿no? A valorarlo en el sentido de empezar a disfrutar de cuando lo tienes, de valorar los momentos que vas teniendo en tu vida. Muy bien. Elisa, que tiene, los médicos le han diagnosticado algo que según ellos es irreversible, pero muchas veces pienso que si sano mi mente podría sanar eso también. Está en la... ¿Es el pensamiento ese el correcto? A ver, mentalmente, pues siempre que hay un cambio mental, puede haber un cambio físico. No siempre, porque depende del nivel de afección física. Pero sí que es verdad que mentalmente puedes llegar lejos, incluso con tu actitud, porque aunque tengas una parte física afectada, la actitud va a ser lo que te va a poder actuar de una manera que no te sientas limitada o afectada. Entonces, independientemente de si la parte física se sana o no, lo importante va a ser cómo tú vayas a vivir esa situación, porque seguramente si la vives con paz y con tranquilidad y con optimismo, vas a poder hacer prácticamente la misma actividad física o no te vas a sentir limitada. Y al fin de cuentas eso va a ser lo importante en cómo tú lo vas a vivir. Muy bien. Pregunta también, no recuerdo el nombre, y como se va para arriba todo. ¿Puedes volver a poner la pregunta, por favor? Creo que es Luis o Manuel Vilar, no recuerdo. Bueno, mientras, Marin, Jenny y Alexandra, ¿qué utilidad tienen los síntomas de zumbidos en los oídos y hormigueo en el cuerpo? ¿Qué está tratando de decirme esto?
Claro, por un lado, eso está relacionado con el no sentir, la desconexión con el entorno. Es como, quiero dejar de sentir lo que estoy sintiendo en mi entorno, tanto de una forma auditiva como de palpar. Es como hay un cierto miedo a lo que está reflejando el entorno. Entonces, esto está muy relacionado con esa posible amenaza que percibes que existe fuera, pero que no es real. Entonces, hasta que no te des cuenta de esa amenaza, de ese miedo interno, de esa sensación de conmigo misma estoy más protegida, estoy más segura, en mi cueva voy a protegerme. Ahí es cuando vas a poder empezar a ver las cuestiones de otra manera. Vale, pregunta Manuel Villar. Tengo conocimientos de coaching y me gustaría enfocarlo hacia el campo de la psicoterapia. ¿Sería una buena decisión? En este caso, lo que ocurre es que estos conocimientos de coaching son un poco más teóricos, no es tanto una experiencia de haber vivido procesos internos profundos. Entonces, se quedaría más en un plano más orientativo, más teórico, que a ciertas personas les puede ayudar, les puede orientar o les puede dar algunas pautas, pero posiblemente no sea una actividad en la que puedas profundizar mucho. Vale. Pregunta Luis Envás. Saber si hay alguna solución para Raynaud. La Raynaud. No sé qué es eso. No sé. La Raynaud, ¿a qué te refieres? No lo sé. Luis, ¿puedes explicar qué es la Raynaud? R-A-Y-N-O-N-D. Raynaud. Bueno, por favor, ¿puedes ponerlo? Lo que significa. Bueno, pregunta, mientras tanto, Jordi, ¿cómo se podría conectar con tu guía o guías sin que se le cuelen otras malas o energías de baja frecuencia? Lo último, Sin que se cuelen energías negativas, por así decirlo. O sea, ¿cómo podría conectar con sus guías sin que se cuelen energías pues de baja frecuencia? a ver, esta cuestión es básicamente, depende mucho de la persona, porque hay personas que sí que van a poder conectar de una manera más sencilla que otros, pero básicamente es tener la intención de saber y sobre todo podéis conectar, sobre todo utilizando una técnica en la que visualicéis a cierta energía de colores y con la intención de abrirse a la respuesta. Abrirse a una respuesta interna, sensible, sensitiva de los guías. Habrá personas que puedan tener imágenes o que le venga una palabra o que le evoque alguna situación o persona. O también hay varias maneras. Habrá gente que tendrá más habilidad para poder recibir mensajes también, como he comentado antes, a través de su entorno, de personas, de publicaciones, de noticias, etc. Entonces, lo importante es la intención, lo importante es también la capacidad de cada uno, porque sí que habrá gente más psíquica, más sensitiva, que pueda tener esa habilidad de conectar. Y habrá gente que no. Habrá gente que también podrá poner esa intención de conectar y quizá pues pueda empezar a escribir en un papel y le vengan palabras. Pero esto, como comento, depende de cada uno en qué nivel de sensibilidad y de apertura está.
Vale. Esta palabra que era tan rara, Rainon, es un problema circulatorio en el cual no tolera ni el frío ni el calor y no hay cura, supuestamente. Y Vale, ¿cuál era la pregunta? ¿qué solución hay para eso? Y sabe que si hay algo para, no sé. En tu caso, es como diríamos que es un síntoma ya que sea de algo que se ha cronificado durante mucho tiempo y está muy relacionado con la inacción ante la situación que no me gusta y ese miedo. Entonces, es una parte relacionada con cómo has vivido las relaciones hasta ahora y cómo ha habido esa parte también de alerta, de miedo, de inseguridad, de querer alejarse. Ha habido una parte de mucha incertidumbre respecto a las relaciones, como no atreverse a posicionarse, no atreverse a actuar de una manera más concreta, de decir no, de confrontar ciertas situaciones. Entonces, todo esto se ha codificado durante mucho tiempo y ahora mismo ha llegado a ese punto. Entonces, lo interesante sería que vieras y te cuestionaras cómo has vivido las relaciones hasta ahora, cómo em, has interactuado, cómo te has posicionado, qué has sentido cuando te has relacionado con las personas. Internamente, ¿cuál es el miedo que hay? ¿Cómo has evadido algunas situaciones? ¿Cómo has tolerado ciertas circunstancias? Porque todo eso ha sido algo que de tanto tiempo ha llevado a ese extremo, a esa situación. Muy bien. Vale. Joana, que pienso que si podemos imaginar algo es porque podemos lograrlo. ¿Es así? Y lo es. Entonces, ¿por qué a veces siento como si no tuviera las herramientas internas para lograr lo que deseo? Imaginarse las cosas no significa lograrlo. Depende de lo que estás imaginando. Muchas veces no son cuestiones reales, son expectativas, ilusiones, son cosas que no son positivas o no es lo más adecuado para ti o para tu aprendizaje. Entonces, partiendo de ahí, ya no puedes contar con esas herramientas para lograr algo que no es en tu favor. Entonces, aquí lo importante es entender que la vida a veces no es que vaya a ser confrontante, sino que simplemente no te va a conducir respecto a ese lugar en el que piensas que es lo mejor para ti, porque en el fondo no lo es. Entonces lo importante es que tengas en cuenta esa perspectiva, que pongas en duda aquellas situaciones o objetivos que creas que sean para tu mayor bien, porque muchas veces no lo son. Vale. Jordi pregunta, ¿algún consejo para potenciar la abundancia en las finanzas? Muchas gracias. Mm, Sobre todo para este momento actual, Jordi, va a ser un momento en el que, no únicamente en tu caso, sino en todos, diríamos que la economía ya no va a funcionar como ha sido hasta ahora. La verdadera abundancia va a cambiar. Aquellos que han tenido podrán algunos mantener su abundancia, pero aquellas personas que hasta ahora no han tenido, para generar abundancia, estamos yendo hacia un momento en el que la abundancia va a ser realmente desde un lugar más sincero, más honesto. Es decir, el propósito no va a ser la abundancia va a ser la consecuencia. Entonces, para una verdadera abundancia, primero es importante cultivar muchas otras cuestiones desde la honestidad.
Entonces, el mayor consejo para la abundancia sería la honestidad interna, y hacerlo con el propósito de ser honesto y de compartir esas premisas, y a partir de ahí compartirlo y en cierto modo enseñarlo, ¿no? Parece que no hay de momento preguntas. Pues parece que no. Vale, pues ya has conectado y, y gracias por vuestras preguntas. Espero que os haya aportado. Gracias a ti, Víctor, por Gracias. la colaboración. Y bueno, también quería informaros que bueno, voy a hacer un taller, uno presencial en Alicante y otro online, con esta técnica, más profundizando en aspectos. La idea es más profundizar, ¿no? Que haya personas que planteen más una situación personal, más concreta y mayor duración y enfoque. Entonces, voy a hacer un grupo online. Podéis visitar mi página web si estáis interesados, o mi canal de Instagram, Astroarmónico. La página web es astroarmónico.com. Y si estáis interesados, ya sabéis, me podéis escribir también por correo electrónico. Y me alegro mucho de que hayáis asistido y espero que os guste. Y, y nada, ¿querías compartir algo más, Víctor? Pues que, bueno, ya sabes que a mí me encanta todo esto. Y nada, es que claro, han hecho más preguntas, pero ya estás desconectado, se ve que va con retraso lo de lo... Bueno, a la próxima. Las apuntáis y nada, muchas gracias también y encantado de colaborar, así que cuenta conmigo para futuras conexiones. Muchas gracias, Víctor. Gracias por asistir a pesar de que hoy no estabas Sí, al 100%. estoy con las secuelas de un viaje de una semana, de mucho calor, de también dar cursos y talleres pero bueno, la verdad que ahora estoy un poco mejor, así que ya descansaré. Muy bien. Gracias. Pues nada, estamos en contacto y eso, ya haré otra actividad de preguntas y respuestas más adelante. Ya en las redes me podéis encontrar, nuestro armónico. Muy bien. Os envío un abrazo bien fuerte y gracias por Gracias. todo. Un Nos abrazo. vemos. Chao. Chao.